Vayan a sus Biblias al libro de San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 5 de San Marcos. Yo no he estado meditando mucho, aún esta noche estaba meditando en todo lo que está pasando, ¿no? Tantas cosas de las que nos podemos gozar. Marcos capítulo 5. Tantas cosas de las que podemos gozarnos, que podemos hacer. Yo estaba viendo el supertazón también, estaba viendo el reloj diciendo, ya casi me tengo que ir a la iglesia, y no porque mi equipo estaba jugando, es un juego agradable, y me gusta echarle porra al underdog, al que va a perder, y cuando dejé de verlo en el halftime, pues iban ganando los Eagles, que me da mucho gusto, so, ¿me entienden? Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito es poder hacer eso, poder hacer otras cosas. Y dije, no, tengo que ir a la iglesia porque si no me van a correr. ¿Saben por qué vine a la iglesia? Porque es el día del Señor. Y también pensé en que hay algunos de ustedes hermanos que no les interesa fútbol, ¿verdad? Ustedes vienen porque es el día que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y dije, no, tengo que ir por esos hermanos, ¿verdad? Y eso es bueno y por todos nosotros. Pero aquí está el punto que quiero hacer. Después de todo lo dicho, hermanos, hay una eternidad. ¿Sí me explico? Después de todo lo dicho, hay una eternidad. Esta vida se va a acabar, nos vamos a terminar y viene la eternidad. Tenemos que vivir para la eternidad. Y todos sus hijos tienen un alma, son eternos. Sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus cuñados, todos tenemos un alma y vamos a vivir eternamente. Y tenemos que preparar para la eternidad. Si se nos olvida eso, eso no es bueno porque no le da perspectiva a tu vida, no le da verdadero valor a tu vida, ¿verdad? Se trata de vivir para la eternidad, que un día vamos a ver el rostro del Señor, un día nos vamos a morir, vamos a estar en su presencia, que un día vamos a dar cuenta de nuestra vida sobre esta tierra, ¿verdad? Y que Él nos permite hacer tantas cosas, estamos agradecidos por tantas cosas que nos deja hacer, ¿verdad? Pero un día todo esto se acaba y un día vamos a estar en su presencia y tenemos que rendir cuenta de cómo lo glorificamos y lo honramos a Él. O sea, todo lo que tú haces para el Señor es bueno. Trabajas en tu matrimonio, es bueno para el Señor. Trabajas en tu vida personal, es bueno para el Señor. Vienes a la iglesia, es agradable al Señor, ¿verdad? Tantas cosas. Así que busquemos ese balance, que podemos gozarnos en muchas cosas, pero hay algo más, de mucho más valor, que es la vida espiritual y las cosas eternas. Amén. Esta noche vamos a ver un pasaje aquí en Marcos y estamos tratando de inculcarles en estas semanas de la responsabilidad o el deber que tenemos nosotros de formar relaciones con otras personas y compartir con ellos del Señor. Me gustó lo que dijo el pastor Marco la semana pasada en su mensaje, una frase que me gustó mucho, que dijo lo que es el poder de una conversación. El poder de una conversación. ¿Se acuerdan? Él nos compartió de la mujer samaritana y el poder de la conversación. Una conversación, y dijo a la 6ª hora, dice. Me gusta cómo habla el hermano Marco cuando sube aquí. A la 6ª hora y hace su brinquito así, it's really nice, I like it, A la 6ª hora, aún esta conversación, dice, poderosa, dice el hermano. Y es cierto, por esa conversación vino una salvación de una mujer que necesitaba ser salva, ¿verdad? Y estamos viendo eso de que tú puedes tener conversaciones con muchas personas en diferentes lugares y por medio de tu conversación con esa persona le puedes introducir a Cristo. Yo tengo un amigo hermano en Cristo que vive en Torreón, Coahuila, es pastor, se fue de misionero. Ustedes que ya han estado aquí por un tiempo van a recordar esta historia porque ya la he dicho. Pero un día yo lo fui a visitar a México, en Torreón, Coahuila, y él es ¿qué te diría? Es un evangelista, siempre está compartiendo de Cristo. No lo puedes parar, ¿verdad? Se casó de chiripa, verdaderamente, porque digo eso porque como que nada lo distrae a él, ¿verdad?
Y casarse no estaba, era lo último en su mente, ¿verdad? Pero cuando lo llegaba a visitar, me invitaba a subirme al autobús, porque no tenía carro y nos íbamos a cierto lugar. Y el hermano ya tenía calculado el momento que se subía al bus y el momento donde estaba la parada. Sabía el tiempo que tenía. Y yo simplemente me gustaba observarlo porque siempre él calculaba, dejaba que se llenara el bus y de repente lo veía que se me levantaba. No me decía, ahí vengo, se levantaba, se iba al frente del bus, se agarraba ustedes saben que hay una barra ahí, se agarraba del bus, empezaba a ver a la gente y decía, buenas tardes, damas y caballeros. Y yo nomás observándolo y hacia a su lado sentado, ¿no? Pero él empezaba a hablar y se iba introduciendo y llevaba el mensaje, llevaba la cruz del Calvario, hablaba de Cristo, ¿verdad? Y después hacía invitación, era como un servicio, hacía invitación y decía, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Levante su mano, y la gente empezaba a levantar la mano, ¿no? Y traía folletitos, y al final los iba repartiendo y los entregaba, ¿no? Y los invitaba a que buscaran una iglesia, y yo ahí sentado. Pues me gustaba mucho ver su táctica, su estrategia. Hasta que un día que lo fue a visitar, yo siempre observándolo, siempre la misma táctica de él, y dice, bienvenidos damas y caballeros, o buenas tardes damas y caballeros. Es un gusto saludarles en esta tarde. Qué bonito día hoy, el día de hoy. Qué lindo. Y yo quiero decirles esta tarde que yo tengo un amigo mío que está aquí entre nosotros y él quiere hablar con ustedes. Y me tiró y me puso que me parara y ups, no más observación, tenía yo que hablar y hablé, ¿verdad? Y claro que a mí también me gusta hablar del Señor, pero no me lo esperaba, ¿verdad? Pero esas son como llamamos métodos un poquito más drásticos, toma un poquito más de valor, atrevimiento, ¿no? Pero lo hice, ¿verdad? Y hoy, la siguiente semana, quiero introducirles al término que llamamos oikos. ¿Pueden decir oikos conmigo? Oikos, ¿verdad? Y ese oikos, el subtítulo sería, ve a los tuyos. Ve a los tuyos. Oikos, ve a los tuyos. ¿Puedo decir ve a los tuyos? Ve a los tuyos, ¿ok? Y oikos es el principio que Jesús usaba para evangelizar, para reproducir el mensaje en personas que se lo llevaran a otras personas. Usaba era su estrategia de él. Y lo vemos modelarlo y lo vamos a ver aquí como él lo modela en Marcos capítulo 5. El terreno del Señor, comenzando en el capítulo 4, su terreno de trabajo era Galilea, ¿verdad? Esa era su tierra natal, podemos llamar, su casa, ¿verdad? Donde estaban sus amigos de él en Galilea, ¿verdad? Y cuando llegamos a Marcos 4, primeramente, encontramos al Señor en Galilea, en el mar de Galilea, y está enseñando en una barca, según Marcos capítulo 4, ¿verdad? Y empieza, y está, podemos decir, a la orilla del lago, ¿verdad? Donde era más cerca de su área. Era común que él llegara al barco, imagínense la playa, y se subía y creaba un espacio y empezaba a predicar o a enseñar desde la barca, ¿verdad? Y era algo regular en su vida. Pero en una de esas ocasiones, en Marcos 4:35, que él está enseñando en esa posición, en ese estado, enseñó la parábola del sembrador, que ustedes la conocen, ¿no? Pero de repente en Marcos 4:35, él deja caer una bomba. Dice, ese día al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Crucemos al otro lado. Dejó caer una bomba, ¿por qué? Porque para decir vamos al otro lado, no era como nosotros nos imaginamos, ¿no? Simplemente vamos al otro lado del valle, vamos al otro lado de la ciudad, vamos al otro lado del vecindario, etcétera. Cuando él dijo vamos al otro lado,
estaba hablando de ir específicamente a la región de Decápolis, que se llaman las 10 ciudades, ¿verdad? Y básicamente cuando piensas en Decápolis, podemos hablar de que este lugar era hostil a judíos y a discípulos y sobre todo a rabís, a maestros judíos. Era como decir, por ejemplo, ¿qué le diría? Vamos a... No sé si sea lo mismo hoy en día, pero vamos a decir, vamos a Watts. Right? Es lo que cuando yo estaba creciendo, todos sabíamos que no quieres ir a Watts, porque era peligroso. Había mucho maleante, ¿no? Era un lugar hostil para cualquiera, ¿no? Y como por eso Cristo dice, vamos a Decápolis, básicamente a donde no lo querían, donde no querían a los judíos. Y tienen que ir a esta ciudad y dice, podemos decir que la mayoría de nosotros hoy en día vivimos en una Decápolis también, ¿verdad? En el sentido de que no tienes que ir a Watts para encontrar gente que no piensa como tú, encontrar gente que no vive como tú vives, que no comparte los mismos valores que tú compartes, ¿verdad? Todos vivimos en una Decápolis. Áreas o regiones o ciudades o vecindarios que son hostiles al Evangelio, al mensaje de la cruz, al mensaje de salvación, ¿verdad? Pero lo interesante de Decápolis es que era un terreno que Dios había proveído para las tribus de Canaán. Escúcheme bien, en Josué 3:10, cuando empiezan a repartir la tierra y entran a la tierra prometida y todo esto, sacan de Canaán propio, sacan de este lado del río, sacan a todas las 7 naciones. No sé si lo tiene aquí a mi hermana Josué 3:10, pero los jebuseos, todo termina en Eos, ¿verdad? No vamos a leer el versículo ahora, pero habían 7 naciones que fueron sacadas de ahí por los hebreos que llegaron y conquistaron y se localizaron en la área de la Decápolis. Lo importante de eso es saber, ¿verdad?, que aunque estos hebreos eran sus hijos del Señor, su pueblo, Él le preocupaba también esas 7 naciones, ¿verdad? Y pone esta tierra de la Decápolis, donde vienen a habitar estas 7 naciones, y son 10 ciudades, ok. Ahora, sigamos hablando de la Decápolis. Este lugar contenía, podemos decir, refugiados. Tenía muchos templos paganos. En sus cultos usaban sexo, usaban violencia para expresar el amor a sus dioses. ¿Se imagina usted? ¿Verdad? Como le digo, era un lugar completamente pagano. Además de eso, el poder romano estaba en control de la Decápolis. Los romanos estaban allá. Había una legión de soldados. Una legión era hasta 6,000 soldados, de 3,000 a 6,000 soldados, ¿verdad? Entonces estaba controlado por Roma. Y el símbolo de poder en la Decápolis era ni más ni menos que el puerco. Decimos en mi país el chancho, ¿verdad? Ese era el poder, el símbolo del poder del pueblo romano. Y lo tenían un puerco guindado, ¿verdad? En su guarida romana, ¿verdad? Y adoraban al puerco, ¿verdad? Y bueno, se imagina, y como podemos imaginar que Jesús les dice, vamos a ir camping, al lugar donde siempre vamos camping, a este lado del río, y de repente dice, vamos ahora al otro lado. Y todos se imaginan los discípulos diciendo, ups, ¿para qué? ¿O por qué? ¿O no es tan necesario que vayamos allá? ¿Verdad? Pero Él los lleva a ese lugar y comienza la historia en el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Fíjense bien, nadie lo recibió. No hubo un welcoming committee, ¿verdad? No había música y tambores y
para recibirlo, solo un individuo vino a recibirlo, ¿verdad? Era una tierra, como les digo, totalmente pagana. Y dice que este hombre, ¿verdad?, estaba poseído por un espíritu maligno. Le salió al encuentro entre los sepulcros. Y este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para ¿qué? Para dominarlo. Fíjese el 5, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. ¿Conoce usted a alguien así? Este hombre demente, este hombre loco, este hombre poseído, lo viene a encontrar gritando. ¿Se imagina usted los discípulos observando y quizás diciendo entre sí, ya ves, por eso no nos gusta venir a este lado? Te lo dije, Pedro. Esta era la habitación de este hombre. Las tumbas dicen proverbialmente, un lugar de demonios. Y para los judíos era permanentemente un lugar impuro. El hombre, podemos decir, tenía una diagnosis que tenía un espíritu maligno. Y muchos, para hablar bien la cosa. Porque van a ver un momento que cuando Cristo le pregunta su nombre, le dice que se llama Legión, ¿verdad? Que significaba muchos demonios, ¿verdad? También era un hombre que no podía ser controlado, rompía las cadenas de los grilletes, ¿verdad? Era un hombre de mucho peligroso, ¿entiende? Imagínese encontrar a ese hombre en la calle que venía caminando hacia usted, tenía una fuerza tremenda, que de nuevo que podía romper las cadenas, ¿verdad? Él controlaba, era más fuerte de todo lo que trataban de restringirlo. Él era mucho más fuerte. No me quiero meter a esto, pero yo he vivido este tipo de situación. Yo traté con una persona endemoniada, con varios demonios dentro de esta persona en un tiempo, ¿verdad? Y cuando llegaba a esta casa donde estaba esta señora chiquitita, chaparrita, salvadoreña, endemoniada, yo llevaba mis 4 o 5 hombres más grandes de la iglesia, como Ozzy, they were big, they were huge. Y esta mujer recientemente operada del estómago, cuando el demonio la poseía, tenía tanta fuerza que no la podían sostener los 4 hombres, era muy difícil, esa es la fuerza de estos demonios que atormentaban a este hombre, ¿verdad? Y también dice que estaba aullando, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? En medio de la noche se escuchaban el aullar de este hombre. También se cortaba a sí mismo, ¿verdad? Lo cual indica que trataba de suicidarse, ¿verdad? Y después estaba desnudo, ¿verdad? Porque después nos damos cuenta que la gente está sorprendida de que lo vieron vestido con ropa, ¿verdad? Esa es la situación de este hombre, ¿verdad? Quiero pintarle la situación, porque cuando pintamos la situación de lo que Cristo hizo con este hombre, nos damos cuenta de que Jesús vino para los enfermos. Jesús vino para los que, lo peor. Si tú tienes un hijo, una hija drogadicta o drogadicto, no los sueltes. No los abandones. Ora mucho. Pide por su alma. Pide por su relación con Dios. Pide para que el poder de lo alto, el poder de Dios, quebrante las cadenas. Breakthrough. Que Dios haga la obra en estas. Estamos viviendo en tiempos de este tipo de espíritus. Es lo que está pasando el día de hoy. Hermanos, yo le dije a Carolina otro día, I don't want to live in the U.S. anymore. Y no crean, no me voy a ir a los Estados Unidos. But that's how I feel.
Cuando leemos los periódicos y vemos todo lo que está pasando en la inmoralidad y todo lo malo que está pasando, son controles del enemigo, del demonio. Right? Pero no es la respuesta que salgamos todos corriendo para nuestros países, sino usar el poder de Dios, pararse uno firme y hacerle fuerza frente al enemigo a través de la oración y a través de la afirmación bíblica. ¿Me entiende? Pero tenemos que preocuparnos, porque Cristo viene por esos difíciles. Él puede cambiar. Él cruza las boundaries, los límites ¿verdad? Que hemos puesto muchas veces nosotros mismos. Él no vino para los que están bien, sino para los que están enfermos, ¿verdad? Aquellos que están en la mayoría de la población, marginalizados y olvidados, ¿verdad? Busquemos a esos. No le huyamos a esos. Esto es lo que está pasando con este hombre. Y en el versículos de 6 al 14 encontramos el exorcismo. Vemos lo que pasa aquí. Es el milagro de esta historia. Dice la Biblia que vio a Jesús y corrió y se arrodilló. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y le estaba gritando, ¿verdad? No me hables, no quiero hablar contigo. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Y dice el 14, los que cuidaban los cerdos, mira lo que hicieron, salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Legión me llamo, contestó el demonio principal, porque somos mucho. La palabra legión era una palabra fuerte en la Decápolis, porque había una legión de soldados, era una palabra que era conocida, ¿verdad? Y ese nombre, legión, fue escogido porque era una manera que para intimidar a la gente. Yo crecí en el este de Los Ángeles, conocí muchos de las pandillas, Oyomara y que el Clantón 13 y que, pero unas pandillas que cuando decías ese nombre, man, era como que tú sabías que you don't mess around with that gang, ¿verdad? No puedes jugar con eso. Y esa era, cuando decías legión, era para intimidar. Legión era una intimidación que estaba proyectando este demonio, ¿verdad? Somos muchos, ¿verdad? Pero también estaba escondiendo, estos demonios se estaban escondiendo porque en verdad tenían miedo ellos mismos, ¿verdad? Pero trataban de intimidar. Y dice, era para producir miedo en la gente, pero los demonios que poseían a este hombre tenían miedo de Jesús. Y en el versículo 10 hemos leído que dice, le suplicaba a Jesús que no los expulsara. Pide que no lo eche fuera de la región. Otra cosa muy interesante, escúcheme, los demonios son ángeles caídos. Hay buenos ángeles y hay malos ángeles. Y los demonios son ángeles caídos, ¿entiende? Pero aunque estos son malos y estos son buenos, tienen algo en común. A los ángeles siempre se les daba una responsabilidad, a task, un trabajo que hacer y una área para trabajar. ¿Ok? Y ellos iban a cumplir con ese mandato y no iban a moverse de esta región a esta región. Se quedaban en la región donde ellos se les había dado la responsabilidad. Estaban programados para hacer lo que llamamos territoriales. Se les daba una tarea específica y no dejaban esa tarea. Era contra su naturaleza para un ángel
santo o un demonio caído dejar su área. Por esto sacar demonios es un trabajo muy difícil. Como me dijo la voz de esta mujercita salvadoreña poseída, cuando hablaba con el demonio me hablaba y decía, no me voy, aquí es mi casa. Y no es que sean tercos, esta es su naturaleza. ¿Me entiende? Ellos se van a quedar donde ponen las patas, ahí se van a quedar. No hay que jugar con lo oculto, con lo satánico, ¿me entiende? Con lo malvado, con lo malo, ¿verdad? Porque el demonio entra. Cuando hicimos Rure de aquí en la iglesia Raíces, ustedes saben que había una lección que hablábamos de las fortalezas que a veces se forman en nuestra vida. El enemigo usa que tenemos que hacer algo sobre esta cosa que ha tomado posesión de mi vida. Es como un fuerte que me controla, es una fortaleza opuesta que me controla, no endemoniado, sino algo que está tomando un espacio en mi vida que no debería estar ahí. Eso es lo que aprendemos de esta lección. Que los demonios decían, no nos saques de esta región. Mándanos ¿a dónde? A los puercos. ¿Y los puercos qué pasó? Se ahogaron. ¿Y los demonios qué pasó? Los demonios no se ahogaron. Los demonios se quedaron en esa región. Right? El Believers Church Bible Commentary, comentario, hace una cita sobre esta experiencia y dice, hace una pregunta, dice, una exclamación, todo este terror a la presencia de Jesús, del demonio, parecería que es, dice, a little overdone, como, una exageración. Dice, no doubt, because we understand too little of demons. Claro que sí, porque entendemos muy poquito de los demonios, del temor de demonios que los demonios tienen de Jesús. Dice, their desire to keep their prey, su deseo de quedarse con su víctima, ¿verdad? Their abhorrence of disembodiment. Ellos odian el pensar que se tienen que salir de un cuerpo. Ellos quieren vivir en esos cuerpos. Y their beliefs about name calling and name hiding. Y su creencia que tienen que son buenos para decir cosas, como dijo este demonio, ¿no? Hijo de Dios, ¿verdad? Y empezó a usar palabras aún bíblicas. And name hiding, ¿verdad? Están escondiendo lo que es la realidad. ¿Okay? No nos envíes fuera de esta área, dice. Y lo interesante de esta parte es que el puerco para los judíos no era agradable, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta las carnitas, ¿no es cierto? Si eres de Nicaragua, el vigorón, esto era un pleito, este era un pleito, ¿verdad? Porque en esa región el puerco era adorado, había un negocio de puercos, ¿verdad? Y eso es lo que más interesaba. La luz y las tinieblas estaban chocando ese día. La luz y las tinieblas estaban chocando ese día. Yo le estoy pidiendo un milagro, yo Carolina, de eso para mi nieta, que es adicta a la heroína. Un choque entre la luz y las tinieblas. Hagamos eso todos. Piensa en tu situación. ¿A quién conoces? ¿Quién es el endemoniado en tu vida? Que necesitas orar la luz de la palabra y del Señor contra esas tinieblas. Y creer con vigor, ¿verdad? Para destruir y derrumbar las fuerzas del enemigo. A los discípulos les hubiera encantado lo que vieron. Todos los 12, como dijo algo, hubieran dicho, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ganamos! Cuando vieron el poder del Señor y lo que hizo.
¿verdad? Pero a los de esa región su respuesta fue muy diferente. Pero antes de ver la respuesta, para darle conclusión a todo esto, con esa gente de esa área, quiero hacer una aplicación aquí de lo que podemos reconocer por esto que hizo Jesús, por este exorcismo. Y es esto: cuando la gente viene a Jesús, la gente cambia. ¿Sí o no? La gente cambia. Esa señora que te digo que le sacamos esos demonios, es una persona diferente hoy en día. Pero no cuando estaba endemoniada, porque se quería quitar la vida a ella y quitarle la vida a sus dos hijas, y quería también asesinar a su marido. Cuando tuvo un encuentro con Jesús en nuestra iglesia. ¿Cuántas personas, preguntó alguien, hemos apartado como zombies a una vida de muerte? ¿Okay? Porque no creemos o no pensamos o no permitimos creer que puede ser diferente. Y que hay un poder que puede cambiar vidas. Estamos dándole oportunidad a aquellos que pueden ser liberados de demonios personales como adicciones, depresión, prejuicios, tiempo en prisión. Estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad y creer para ellos y por ellos. Estamos intercediendo por ellos para ver el poder y el cambio que el Señor puede hacer. Ánimo, hermanos, en esto. Y no seamos como la reacción que tuvieron los de la Decápolis. Mira el 14. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, dieron la noticia, la gente fue a ver lo que había pasado, llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido, y en su sano juicio, tuvieron miedo. Y miren lo que pasa: los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Right? En vez de decir, hey, wow, ¿hiciste eso con eso? ¿Hiciste eso con ese? Ven, tenemos dos más locos en el pueblo. Come to my house, ven a mi casa, ven a ver acá. Ven, vamos a ver acá porque hay mucha necesidad. Qué bueno que llegaste, Jesús. Ya lo sentimos que no te esperamos, pero ahora queremos tu poder. Quédate con nosotros, come on. Jesús les acababa de demostrar el poder de Dios y ellos no estuvieron conscientes de su significado. No estuvieron conscientes de su significado. Nosotros tenemos una arma como no te la imaginas. La iglesia es la esperanza del mundo. Los cristianos somos el puente de relación hacia este tipo de gente que necesita el Señor. Tú y yo. Tú y yo. Pues no se escuchó nada de esto. Simplemente le dijeron, vete Jesús, vete Jesús, vete Jesús. Aquí está algo muy personal que les voy a decir ahora al ver esta reacción de esta gente, ¿verdad? Y es que este narrativo de este particular aquí, del 14 al 17, nos confronta con nuestras prioridades. Estamos más interesados en lo que leí en un comentario que decía, business as usual. O sea, ¿cómo diríamos en español? Mi vida diaria, mis quehaceres, mi negocio, mi trabajo, mi educación, mis amigos, mi esto, mi lo otro, right? We're just into our own thing, nuestra propia cosa, haciendo nuestra propia cosa. Estamos más interesados en el negocio de los cerdos, si entiende la metáfora, que en la gente que necesita un poder libertador en sus vidas. Y no nos interesa, no ponemos atención a la gente a nuestro alrededor que está necesitada. Más interesado en ese business as usual, nuestros puercos,
que en el poder de Dios para libertar vidas desordenadas y la gente que nos rodea. ¿Celebramos esta noche el poder de liberar? ¿O adoptamos un tipo de temor, verdad? Porque quizás involucre que nosotros también tengamos que cambiar. Como estos hombres tenían que cambiar su negocio. Right? Y esta es la conclusión, el 18 al 20. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera que acompañarlo. Jesús, ¿qué? ¿No qué? No se lo permitió, sino que le dijo, piensa en eso, ¿no? Jesús, vamos, voy contigo. ¿Te imaginas lo que podemos hacer juntos? Tú vas a predicar, pero yo voy a hacer tu testimonio. You know? Vamos a tener una noche con Dios. No. Me grabas o yo lo hago live, you know? Y yo voy a empezar a hablar de cómo yo era y todo esto. Y ¿te imaginas qué fabuloso sería? You know? El loco y Jesús. You know? Noche con Dios, you know? Vengan a escuchar a un loco de mente. You know? ¿Te imaginas, Jesús? Voy contigo, come on, vamos a hacerlo juntos. Y Cristo le dice, no. Dice, no. Le dijo, vete a tu casa, y este es el término de esta noche, vete a tu oikos. Vete a tu ¿qué? A tu oikos. Vete a los tuyos, tu casa, los tuyos, con la gente con que compartes vida, con la gente de tu vecindario, ¿ok? Con la gente que te va a creer más a ti que a mí. No me van a creer a mí, pero van a creer tu vida, van a creerte a ti. Y si yo he hecho algo en tu vida y te he dado misericordia, tú vete y habla de la misericordia que yo he tenido para ti. Y cuando lo podemos hacer personal, hermanos, y hablar, mira, esto es lo que Cristo ha hecho para mí. Y le hablas a tu oikos, le hablas a tus hijos, y le hablas a tus primos, y a tus tíos, y a tus amigos, mejores amigos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, y les hablas. Ese es tu oikos. Y vamos a completar este mensaje la otra semana, extenderlo de oikos, porque no hay tiempo ahora, pero es tan importante que necesitamos hablar de la gente que Dios ha puesto a tu alrededor soberanamente. ¿Se acuerdan cómo comencé esta historia? Que el hermano me pone a predicar. Ahora, como soy pastor, me gusta evangelizar, hablo del Señor, pues me ajusté. Pero imagínaselo a alguien que dice, yo no puedo hablar, tengo miedo. O cuando dijera la hermanita María, you know, va a pararse y va a decir, no me pida eso, hermano, no, yo no puedo. No. Así que se sienten hablando de ustedes. Yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para ir a evangelizar en las calles o hablar a la gente. No, yo no soy bueno para eso. Pero Cristo no te pide nada de eso. Nosotros hemos hecho esos métodos. Te pide primero que tengas fe en Él, conozcas tu Salvador y la misericordia que ha hecho en tu vida. Y después que uses tu círculo natural de relaciones. Todos tenemos, han dicho algunos, de 8 a 15 personas. Un oikos. Gente con la cual vivimos la vida. Y a la cual podemos soberanamente orar y orar que Dios nos use para poder afectar esas 8 a 15 vidas. Diana, ¿tienes el slide, o Evelyn, de Christ First? Voy a terminar con este slide. Casi no se ve, pero ahí pueden ver, esto sale en la webpage de esta iglesia, Christ First, ¿ok? Y dice 8 a 15 oikos. 8 a 15 oikos. Y le llaman su estrategia, ¿verdad? Basado en este versículo, ¿verdad? Porque terminamos la lectura. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre, mire, se fue y se puso a proclamar en Decápolis
lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó, ¿qué? Asombrada. Ay. Oikos, la palabra griega que significa tu casa, tu familia extendida, los tuyos, el ambiente más natural y común para hablar del Señor. Un grupo de 8 a 15 personas con quien compartes la vida de una manera cercana, tu esfera de mayor influencia. La gente por la quien Dios ha preparado para que tú vengas a ser un instrumento ideal de su gracia. ¿Ok? Ese grupo, ¿verdad? Para quien Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que ponga su fe en Cristo sea liberado de la cadena del pecado y gozarte de la vida en plenitud.